Esta hora nos dirigimos ante tu divina presencia, rogando tu ayuda para el estudio de esta hora. Nos hemos reunido en tu casa de oración, hemos cantado para la gloria de tu nombre y ahora que nos disponemos a abrir tu palabra, lo hacemos rogándote, Señor, que tú seas el que traiga esas palabras que nuestra vida espiritual necesita para que con ello te honremos y te glorifiquemos, Señor, y tengamos una vida próspera. Señor, ilumínanos a través de tu Santo y Divino Espíritu y también que a través de el poder que Él nos da lo podamos llevar a la práctica todo aquello que aprendamos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Honra a tu madre. Pues hemos dado lectura a los versículos 1 al 4 de Efesios y el mandamiento que se nos da ahí es más extenso. Dice, honra a tu padre y a tu madre, pero pues en nuestro temario de la Semana del Hogar solamente nos vamos a referir a las madres. Y este mandamiento vale la pena mencionar que es de los más antiguos que existen para toda la humanidad. Mientras para la gente es una regla de comportamiento moral, para nosotros los cristianos es un mandamiento y creo que entendemos la diferencia. Sería en general una recomendación porque es algo bueno lo que nos está diciendo este mandamiento, pero para los creyentes es más allá de eso. Y para comenzar vamos a dedicarnos unos minutitos. En la palabra honra vamos a poner nuestra atención para que sepamos qué es honrar. De chicos nos decían, vamos a hacer honores a la bandera. Y hacer honores es honrar. Pero ¿qué será eso de honrar? Y más allá cuando tiene que ver con las personas. Honrar es mostrar respeto. En este caso, mostrarle respeto a alguien, enaltecerlo o darle el mérito, el honor que le corresponde. Y eso hace sentir a la persona que es distinguida, que es especial y que es valorada. Entonces nosotros comenzamos por ahí. Honrar es mostrar respeto, es hacer que una persona sepa que tiene un mérito, que tiene un valor que nosotros le reconocemos. Y en la Biblia pues se nos ordena, no se nos sugiere ni se nos recomienda, sino que se nos manda honrar a nuestros padres. Y decíamos que es un mandamiento de los más antiguos que hay. Extendiéndonos un poquito más en la palabra honrar, el honrar es una acción. Y esta acción implica una forma de trato, de manera que si honramos a alguien, estamos manifestando una forma de ser en donde nosotros manifestamos un trato especial a esa persona a la que nos estamos dirigiendo. Y en el caso de las mamás o de los papás, la honra que se le presenta o que se le debe prestar debe reflejar que se le tiene en alta estima, no solamente por lo que es, sino por el lugar en donde Dios la puso. Ya hemos aprendido bastantes cosas en estos minutitos. ¿Qué es honrar? Que este es un mandamiento dado por Dios en cuanto a los padres, pero también que tiene que ver no solo con lo que vale la persona, por quién es, sino porque Dios la puso en un lugar especial. En este caso, si nosotros hablamos de la familia, ¿quién estará por encima en la relación familiar? ¿Un hijo o los padres? Por encima están los padres. Ellos tienen una mayor responsabilidad. En su momento a los hijos les tocará tener ese lugar privilegiado. Entonces, la honra a los padres es un mandamiento que Dios nos da, no solo por lo que valen, porque se lo merecen, porque debemos tratarlos con respeto y tenerlos en alta estima, sino porque tienen un lugar superior al de nosotros cuando somos hijos y tenemos esa posición en la casa. Y decíamos que aunque la Biblia habla desde el capítulo 20 de Éxodo,
de este mandamiento que Dios da a su pueblo, en el Nuevo Testamento nos lo está recordando el apóstol San Pablo. Y ya no solo pues es para provecho de la humanidad, porque imagínense ustedes, si todos honrásemos a nuestros padres, ¿qué sociedad tendríamos? Siendo hijos de Dios y siendo personas respetuosas de aquellos que nos dieron la vida, de los que nos dieron una educación, de los que Dios puso como nuestros mentores en esta tierra. Pero bueno, en el caso del Nuevo Testamento, el consejo del apóstol Pablo, pensando en que estaba escribiendo una carta a los efesios, dijo: y a los muchachos o a los hijos, ¿qué les diré en nombre de Dios? Pues les diré que honren a su padre y a su madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. El apóstol Pablo se va hasta Éxodo y dice: hay un mandamiento que Dios dio hace muchísimos años y que incluso la sociedad valora porque considera que es bueno. Pero para nosotros es importante que sepamos que es un mandamiento de Dios y que tiene una promesa. ¿Y a quién no le gusta tener un incentivo para realizar algo? Si usted llega temprano, le dan un premio de puntualidad. Si usted hace la tarea, le dan una buena calificación. A todos nos gusta que nos den algún incentivo. Y es lo que Dios está haciendo en este mandamiento. Nos anima a que honremos a nuestros padres. ¿Y por qué nos está haciendo eso? Porque sabe que no es fácil. No es fácil el honrar a nuestros padres, el mostrarles respeto, porque la relación cotidiana pues se vuelve desgastante. A veces nosotros pensamos que nuestros papás nos irritan, nos molestan, por cualquier cosa nos piden un favor, nos distraen de lo que estamos haciendo, no nos dejan hacer lo que queremos. Es normal eso, que el hombre quisiera sentirse libre y hacer lo que gusta, pero en el hogar es donde nos están impartiendo instrucción, donde nos están dando entrenamiento para la vida como personas, como hijos de Dios, y es lógico que nos pongan guías, directrices, mandamientos, restricciones. ¿Y quién los pone? Pues los papás, porque están a la cabeza del hogar, papá, mamá y después los hijos, en ese orden, como lo enseña la Biblia, no como lo enseña la sociedad. Pero entonces pensamos que nos irritan, que nos molestan, que están pues viendo nuestras mamás en qué momento estamos nosotros desocupados para darnos una orden y para señalar nuestros errores y para regañarnos o para pedirnos un favor. Y Dios sabe que no es fácil. No es fácil entonces mostrar ese respeto día con día, pero para Dios esto es un mandamiento importante desde que Él escogió un pueblo para sí. Y fíjense ustedes que es tan importante, decíamos que incluso la sociedad valora el que se muestre ese respeto a mamá y a papá, y no solamente a los que son nuestros padres biológicos, sino a aquellas personas que fungen o fungieron como padres, como nuestros mentores. Muchas personas no tuvieron la oportunidad de crecer con mamá y papá que los engendraron por cualquier razón, porque los abandonaron, porque fallecieron tempranamente, porque los sustrajeron del hogar, pero hubo alguien que los encaminara en la vida, y esa honra, ese respeto se les debe mostrar a aquellas personas. Y aún cuando no nos hayan tocado esos padres que hicieron la función de entrenarnos en la vida y educarnos, a lo mejor en la vida también nos encontramos con alguna persona que no fuimos parte de su hogar, no nos acogió como hijos, pero nos dio enseñanzas o nos dio instrucción como padres. Y entonces ese mandamiento se va haciendo más extenso. Honra a aquella persona que te dio esa instrucción en un momento de tu vida, cuando sustituyó a tu padre y a tu madre biológico porque no lo tuviste, o mayor aún cuando se trata de tu padre biológico. ¿Y durante qué tiempo vamos a honrar a nuestros padres? De la clase que sean nuestros padres. Pues durante toda la vida. Eso es algo más que vamos a aprender conforme a la Biblia. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Efesios que estamos viendo, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. De ahí vamos a tomar dos enseñanzas. La primera, la obediencia. La obediencia se muestra muy frecuentemente cuando el hijo está en el hogar, cuando no es independiente todavía, porque tiene que hacer lo que le pide mamá y papá.
Al respecto la Biblia dice, obedece en el Señor a tu papá y a tu mamá. ¿Esto qué quiere decir? Que tu norma de conducta, cuando veas que se te hace difícil, pongas por encima que tu meta es obedecer al Señor, aunque no te guste mucho el obedecer a mamá y a papá. Haz el esfuerzo en el nombre de Dios. Cuando estás en el hogar, cuando todavía no eres independiente, la honra es distinta. La honra, además de llevar como contenido la obediencia, es cuando incluso ya no estamos en casa, cuando ya hicimos nuestra vida como hijos, seguimos nosotros bajo esa ordenanza del Señor de honrar a nuestros padres, a mamá y a papá. Pero no solamente eso, ya no estamos en el hogar, ya no dependemos de ellos. Y si nosotros ya nos alejamos temporalmente de la casa porque nos fuimos a estudiar, aunque dependamos económicamente de casa o de la familia, también debemos honrarlos. Y cuando nuestros padres ya están fallecidos, todavía podemos seguirlos honrando. ¿Y de qué manera se honra a los padres en estos casos cuando ya no estamos bajo su supervisión o bajo su dependencia? Pues siguiendo las enseñanzas que ellos nos dieron. Mostramos nuestro respeto cuando somos personas trabajadoras, cuando somos personas honestas, cuando somos personas sinceras, cuando somos personas dedicadas y en la sociedad somos personas que se desempeñan con ciertos valores que nos inculcó ¿quién? Mamá y papá. ¿Y cómo honramos su memoria? Siendo aquellas personas que ellos hicieron de nosotros para bien. Ahora, y piensen ustedes, si en casa, como hijos, recibimos la instrucción religiosa, nosotros conocimos allí al único Dios verdadero, ¿cómo no vamos a honrar a nuestros padres? Siguiendo ese ejemplo y siendo respetuosos a ellos por esa gran herencia que nos dieron. Entonces, todas estas cosas implican para nosotros enseñanzas provechosas en esta sociedad en donde ya no se valoran a los padres, donde los padres hacen lo que pueden y los hijos lo que quieren porque no hemos atendido al consejo divino. Pero de nuevo, no es fácil. ¿Quién dijo que honrar al padre o a la madre sea sencillo? Por eso Dios, estamos diciendo, tuvo que poner un incentivo y nos dijo, hazlo. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 3 de Efesios. ¿A quién no le gusta o no le gustaría que le vaya bien en la vida? ¿A quién no le gustaría ser feliz? ¿A quién no le gusta tener una vida confortable? Pues una de las cosas, no la única, sino una de las cosas que la Biblia recomienda, que Dios en su palabra nos aconseja para ser felices, para evitarnos problemas, dolores de cabeza, angustias, es honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque por lo general nuestros padres buscan nuestro bien. Nuestros padres, aunque nos parecen molestos, nos parecen irritantes, nos parecen insistentes, hijo, ya levántate, hijo, tiende tu cama, hijo, no llegues tarde, hijo, háblame por teléfono, hijo, voltéame a ver porque te estoy hablando. Parecen conductas irritantes, pero es por nuestro bien, nos están educando en el trato. Algo que vamos a ver nosotros es que ese entrenamiento que nos dan en casa mamá y papá, por el que debemos honrarlos, nos ayudan a otra cosa, a los cristianos, nos ayudan a desarrollar lo que se llama dominio propio. Y bueno, pues entonces es importante cumplir con este mandamiento que proviene de Dios. Dios fue el que creó los hogares, la idea del hogar, del mamá, de papá, de la familia, del hijo, del rol del hijo, todo eso fue idea de Dios, fue diseño de Dios, creación de Dios. Entonces, Él es el que está más autorizado, es la mejor persona que nos puede dar recomendaciones para que las cosas en el lugar funcionen bien. Y si funcionan bien en el hogar, funcionan bien en la sociedad y las cosas, decíamos nosotros, irían de otra manera. Entonces, ¿cuál sería el premio? Pues si este es el primer mandamiento con promesa y si vamos a encontrar algo útil o provechoso, primero debemos saber que el provecho va a ser para nosotros, no para nuestros padres. El beneficio es de la larga vida
y de disfrutar de una vida próspera es para uno, no para el padre. Al papá le vamos a facilitar las cosas y le vamos a reconocer ese esfuerzo y vamos a ser respetuosos con él, pero el mayor beneficio no lo vamos a llevar nosotros, porque dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hay otra cosa más todavía, eso nos hace agradables delante de Dios. Así que beneficios hay por todos lados, beneficio para los padres, beneficio para el hijo y nos hace agradables delante de nuestro Dios. Nosotros siempre queremos dar una buena impresión, queremos caerle bien a las personas y trasladando eso a lo que estamos comentando, si nosotros queremos agradar a Dios, una de las maneras es honrando a nuestros padres. Eso a Él le gusta. No le gusta que nosotros vayamos e invitemos a nuestros papás al cine por encima de darles obediencia. A Él le agrada que seamos corteses, respetuosos, obedientes y diligentes, y mucho más cuando tenemos un papá difícil. ¿Por qué no creen que los papás nacieron sabiendo cómo ser padres? Y cometen errores y equivocaciones, y es difícil como hijo tolerar, pasar por alto, comprender. Pero si nosotros honramos a nuestros padres, alguien que se agrada de ello es nuestro Dios. Y debemos hacerlo entonces con ese incentivo también. No me facilito solo las cosas yo y tengo una vida próspera y feliz, sino agrado a Dios. Y cuando viene el momento de hacer el análisis de nuestra vida, nos daremos cuenta que hicimos lo correcto porque atendimos al consejo de nuestro Dios, aunque no es sencillo. ¿Qué significa tener una larga vida? Pues eso, una vida extensa. Hay a mucha gente que le gusta tener una vida larga y diríamos no de años o en el sentido de que cumplan años nada más, porque sí, hay gente que yo he escuchado y dice, ay, a mí me gustaría cumplir 80, 90 años, tener a todos mis nietos y a mi familia. Otros pensamos de una manera distinta, pero Dios promete calidad y cantidad en su voluntad. No solamente nos va a dar una vida extensa a los que la desean por haber cumplido este mandamiento, porque Dios de que va a darnos esa recompensa nos la va a dar. Nos da tanto cantidad de años como calidad de vida, lo que Él decida. Así que ya sea que tengamos nosotros una vida prolongada o que tengamos una vida próspera, honrando a nuestros padres lograremos una vida mejor en cualquiera de los sentidos. ¿Por qué? Porque lo dice Dios en su palabra. Es una vida en la que nos irá bien, en la que tendremos logros, en la que tendremos tranquilidad, en la que tendremos éxitos con base a lo que nuestros padres nos inculcaron. Pero aquí estamos hablando no solo de papá y mamá y de la necesidad de lo que Dios requiere para nosotros, sino también hablamos del ejemplo de Jesucristo. Y fíjense ustedes que el himno previo a la lectura nos vino realmente como un ejemplo muy importante, porque cuando yo pensaba, dije, bueno, pues este tema ya lo hemos visto, ¿qué vamos a decir de él si ya tantas veces hemos analizado este mandamiento? Pues creo que no hemos hecho énfasis en que nuestro máximo ejemplo de honra a los padres fue el Señor Jesús a sus padres cuando él era chico y del Señor Jesús cuando era ya mayor, instantes de morir, todavía honró a su madre. Y vamos a pensar en eso porque decía el himno, yo quiero ser cual mi Jesús, en todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor. Y eso para nosotros es importante, no solo aprender cosas, sino llevarlas a la práctica porque tenemos su ejemplo. ¿Qué hizo el Señor Jesús en su infancia, en su niñez, en su adolescencia? Dice el Evangelio según San Lucas que él estaba sujeto a sus padres, sujeto a la autoridad de dos humanos imperfectos que no habían tenido un hijo antes y que muy seguramente cometieron errores. Y hay errores muy sencillos como los mamás que le dan el nombre de un hijo al otro y los hijos nos enojamos. Ay, mamá, si no soy yo, ¿no ves que soy yo? Hay errores muy sencillos, pero hay errores más grandes. Y los padres del Señor Jesús humanamente
pues cometieron errores y por eso el Señor se rebeló y por eso los dejó de obedecer y de honrar. No, dice el Evangelio, según San Lucas en su capítulo 1, que el niño Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿Qué mayor ejemplo que ese podemos tener nosotros? Doy la cita correcta, es San Lucas 2:51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ellos aprendiendo a ser una familia, el Señor Jesús perfecto en todo, pero con unos padres terrenales a los que estuvo sujeto. Y luego nosotros vemos a María, su madre terrenal, al pie de la cruz. Y el Señor Jesús no se olvidó de ella y la recomendó, la encomendó, la dejó encargada a su discípulo. A la hora de morir él, de la peor de las muertes, de la muerte más dolorosa, de la muerte más injusta, todavía él honró a su madre. Veamos qué dice San Juan 19:26, dice: y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. El Señor Jesús dio una última muestra de respeto, de honra, de valorar a su madre, ya pendiente él de la cruz. Y entonces no solamente está la recomendación, el incentivo del que hemos hablado respecto de este mandamiento, sino vemos el ejemplo mismo del Señor Jesús honrando a sus padres, honrando a su madre. Y bueno, dice la Biblia que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, a mamá en particular, para tener esa vida próspera en la tierra. Una vida más tranquila, una vida más fácil. ¿Y por qué? Porque decíamos generalmente, aunque nuestros padres no nacieron sabiendo cómo educarlos, ellos generalmente buscan nuestro bien, aunque cometan errores, buscan nuestro bien y nosotros no lo comprendemos. Por eso se nos dice que además que el que nosotros obedezcamos a nuestros padres es justo. Y decíamos, vamos a ver Colosenses 3:20. En cuanto a lo que comentábamos hace un ratito, que agradamos a Dios honrando a nuestros padres. En esta ocasión le voy a pedir a alguien de los presentes que me ayude con la lectura de este versículo. Colosenses 3:20. Bueno, queremos agradar al Señor. También nosotros lo haremos obedeciendo a nuestros padres, pero el Señor Jesús y nuestro Dios nos dan otra razón más allá. Dice: esto es justo, porque nuestros padres invirtieron tiempo, dinero, esfuerzo, desvelos en nuestro cuidado, en nuestra protección, en nuestra educación. Es justo, es correcto, es conveniente que nosotros obedezcamos, honremos a nuestros padres. Y si ellos fueron colocados por encima de nosotros para darnos esta instrucción, ¿por qué en esta ocasión se nos habla de las mamás y no de ambos padres? ¿Por qué se nos pide que estudiemos esto en la semana del hogar? ¿Por qué enfocarse con la mamá? Piensen ustedes y ayúdenme. ¿Por qué con las mamás? Es el mandamiento respecto de ambos. Es justo, es agradable respecto de ambos, pero ¿por qué en esta semana del hogar pensaremos en honrar a las mamás? Pues creo que hay muchas respuestas y todas válidas, porque pasamos más tiempo con mamá que con papá, ¿no?
Y entonces el trato con ellas es más cotidiano. ¿Por qué otra cosa nos habrán enfocado el estudio a esta parte de la familia, la mamá nada más? Porque las mamás son más frágiles. Es más fácil que les faltemos al respeto a las mamás que a los papás. Como hijos tenemos más temor con el padre que con la mamá. Somos como hasta de más confianza con la mamá, ¿no? ¿Por qué más nos enfocamos a la honra a las madres? Porque tenemos más familiaridad con ellas. Porque también a veces es más complicado batallar con mamá y con papá que con papá, porque la mamá es más persistente, más insistente, más distraída, es más, ¿cómo se dice? Sentimental. Entonces, como que con mamá hay que poner más atención en esto de la honra a ellas, porque a veces son más tenaces, más rígidas, más insistentes, y entonces pues nos enfocan nuestro estudio a la mamá. Y en cuanto a las mamás, ¿qué dice la Biblia? Nos dice en el libro de Proverbios que si nosotros honramos a nuestra mamá, seremos como un adorno de gracia, como un collar, como una joya que engalana a quien nos dio educación, en este caso a mamá. Y también que nos dice, a mamá no la entristezcas, a mamá no la menosprecies, cuando envejezca no la menosprecies, cuando estés ante la decisión de llevar a cabo algo que tu mamá recomendó, hazlo y no la entristezcas. Vean ustedes el libro de Proverbios, todos los mandamientos que da en cuanto a las mamás. Un día nada más dedíquense a las mamás. Hay tanto respecto a papá como a mamá, pero veamos que el punto de esta noche es respecto a mamá, por aquello que decíamos, ella es más frágil, más sensible, con ella tenemos más familiaridad, con ella tenemos más confianza, con ella tenemos más trato y es muy frecuente que no la honremos. ¿Cómo no le honramos a mamá? Y vamos terminando nuestro estudio. ¿Cuándo no honramos a nuestra mamá? Cuando la tratamos como la cocinera, como la que hace nada más el quehacer, como la que lava, como la que plancha, como la que no tiene a tiempo el desayuno, no tiene a tiempo la comida, no tiene bien planchada la ropa. Ahí no estamos honrando a mamá. No honramos a mamá cuando le levantamos la voz. ¿Qué no ves que estoy haciendo esto? Y tú mira nada más. ¿No ves que estoy estudiando? Aunque ni sea cierto, ¿no? De los niños, pues sabemos, o todos fuimos niños, todos fuimos hijos y sabemos de esas conductas. Cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad en casa, tampoco honramos a mamá. Ya sabemos que en la casa nos toca lavar los trastos, que en la casa nos toca levantar lo que tiramos, nos toca recoger la mesa, y si no lo hacemos, no estamos honrando a nuestra mamá. Cuando no la honramos, en otros ejemplos, es cuando nos avergonzamos de ella, porque no habla bien, porque ya se le cayeron los dientes, porque cuando mastica hace ruido con la boca, porque no tuvo educación secular, porque es pobre, porque no es tan bonita, tan agraciada como las mamás de nuestros compañeros o amigos, porque está enferma, porque es anciana. Ahí tampoco se le honra. Otra de las formas de no honrarla es desentendernos de las mamás o de nuestros padres y pues no darles un socorro, una ayuda tanto física como económica. ¿Cómo sí podemos honrarlas? Honrarlas pues es darles su lugar, hacerlas sentir valiosas, sentirlas apreciadas, obedecerlas, que se sientan ellas apreciadas, que las podamos obedecer, que seamos atentos con ellas, y de nuevo, no solo con las que nos dieron el ser, sino con aquellos que fungieron como mamás o con aquellas que nos dieron alguna instrucción importante a lo largo de la vida. En aquellas pequeñas atenciones diarias, pues ellas se sentirán valoradas y no esperarán a que le demos un regalo costoso el día de las madres o el día de su cumpleaños, sino con esos pequeños detalles les mostraremos nuestro cariño, nuestro respeto, y los más chiquillos pueden recoger su ropa y los mayorcitos ya tienden su cama y los más grandes ya pueden hacer el mandado y todo. Y fíjense que no es sencillo. En casa, decíamos, estamos en una etapa de entrenamiento y
Bueno, hay cosas que a las mamás les gustan, pero que luego no sabemos que por su naturaleza ellas preferirían más allá de un regalo costoso. Y es que seamos nosotros confidentes con ellas, que nos acerquemos a ellas, que les permitamos que nos abracen, que nos apapachen, porque ese es el espíritu de la mamá. Esa cercanía y cordialidad la buscan para tener para con el hijo, y a veces el hijo piensa que es intromisión, que es estarlo ahí vigilando, que es estar encima de él, y no, las mamás por su naturaleza lo que buscan no es curiosidad, bueno, algunas a lo mejor sí, pero lo que pasa es que de esa forma muestran su preocupación de madre. A ver, hijo, ¿qué traes en la mochila? Hijo, no te vayas a pelear con esta persona. Recoge bien tu cuarto. Y esto más. Esa cercanía en su generalidad la buscan las mamás, no por molestarnos, no por ser entrometidas, sino por tener ese cariño con los hijos. Y bueno, cuando tenemos una mamá o un papá difícil, decíamos que es un entrenamiento el estar en casa. Por eso dice el versículo previo al del versículo 2, que ya leímos, de Efesios 6, dice: obedece en el Señor a tus padres. Ya nos tocará a nosotros ser padres y veremos que no es sencillo. Pero cuando como hijos batallamos con nuestros padres porque nuestra mamá es muy distraída, porque nuestra mamá le da preferencia al otro hijo, porque nuestra mamá es impuntual, porque de todo hay, nuestros padres no son perfectos. Dice la Biblia: obedece en el Señor. Hazlo en nombre del Señor. Hazlo y no lo hagas como para Él, sino piensa que hay alguien atrás de ese mandamiento que se va a agradar si tú honras a tu padre y a tu madre cuando es difícil hacerlo y tiene uno que batallar con ellos. ¿Por qué? Pues ya decíamos, ¿no? Los padres también tienen sus errores, pero eso a nosotros nos ayuda como un entrenamiento para la vida, en aquello que se llama dominio propio. Uno ya está encaminado a hacer una cosa, pero se detiene porque piensa en que hay, más allá del deber moral, una responsabilidad de nosotros para con Dios en todos los aspectos de la vida. Sí, el tema no es el dominio propio, pero la Biblia abunda en ese consejo, en que nosotros hagamos morir a nuestro viejo hombre, le quitemos esas malas costumbres, y cuando estemos a punto de hacer algo inapropiado, nos detengamos porque somos hijos de Dios. Y eso es el dominio propio. Contener una mala respuesta, contener un manotazo, contener algo. ¿Por qué? Porque estamos dominando nuestra naturaleza humana, que es rebelde, y eso se aprende en el hogar, máxime si tenemos un padre difícil, el papá que pierde la paciencia, el papá que se le olvidan las cosas y el hijo le tiene que estar recordando. Muchas maneras hay de que nosotros perdamos la paciencia y la visión que Dios tiene respecto del hogar, pero esa obediencia en el Señor, en nombre de Dios, nos ayuda en el entrenamiento que traerá beneficios para nosotros como individuos, para nuestro hogar y para la sociedad. Terminamos diciendo que para ofender a nuestros padres, para no honrarlos, no hay que cometer grandes delitos o grandes faltas. Uno tiene nada más que ignorar lo que dice Dios en su palabra, y con ello ya no respetamos a nuestros padres. Pero con la ayuda de Dios podremos hacerlo. Esa es una invitación en esta semana del hogar, que reflexionemos en estos temas, pero en cuanto al mandamiento no es invitación, es una orden. Dios nos ordena a honrar a mamá y a papá, porque este es un mandamiento con promesa que contiene algo importante que si nosotros hacemos agradará a nuestro Dios. Muchas veces decimos: Dios, yo quiero agradarte, yo quiero obedecerte, yo quiero servirte.
y nos va a mandar a la mejor zona de entrenamiento, al hogar, con mamá, con papá y con nuestros hermanos. Dios nos va a enviar a esos sitios para que nosotros ahí aprendamos a obedecerle y honremos a nuestro Dios, honrando a nuestros padres y obedeciendo a nuestros padres terrenales. Dios bendiga la exposición de su palabra y nos ayude a llevarla a cabo con la ayuda de su Santo y Divino Espíritu. Amén. Damos gracias a Dios por